Arratsaldeon, ¿qué tal están? Bienvenidos a esta nueva edición de Eusko Ikaskuntza. Un saludo en nombre de Eusko Ikaskuntza, Sociedad Vasca de Estudios, y de quien les habla, Felipe Retamal. Siempre se ha dicho que el País Vasco, que Euskadi o que Euskal Herria, ha sido un territorio abonado o propicio para personas emprendedoras. Precisamente de ello queremos hablar hoy, de esas personas, de esos hombres, de esas mujeres que con distintas intenciones, algunos para buscarse la vida, otros con intenciones de llevar adelante una serie de proyectos, han decidido buscarse la vida, por qué no decirlo de ese modo, insistiendo además en la idea. Vamos a hablar sobre el emprendizaje de esas personas, de esos hombres y de esas mujeres emprendedoras. Vamos a saber más, vamos a saber si es cierto además que el País Vasco sigue siendo un lugar, como decíamos, en el que el emprendizaje, esta es la palabra que vamos a utilizar durante la tertulia de hoy, es, pues propicia o por lo menos sigue sucediendo. Vamos a conocer el perfil de persona emprendedora y vamos a saber también cómo están afectando los nuevos tiempos a estas ideas, a estos proyectos. Lo haremos en compañía de Iñaki Peña Legazcue y de Miquel Navarro, dos expertos en la materia que enseguida presentamos. Pero antes nos quedamos en manos de nuestro compañero Zorki, que como todas las semanas se dedica o se encarga de la introducción de este tema. Le escuchamos. Siempre se ha dicho que el vasco es un país de gente emprendedora. Hasta ahora la verdad o falsedad de este tópico nacional era un asunto absolutamente subjetivo. Pero la capacidad emprendedora de las sociedades ya se puede cuantificar con bastante precisión. A esto se dedica desde 1997 el proyecto GEM, siglas de Global Entrepreneurship Monitor, que agrupa a especialistas de 45 países y que en Euskadi fue puesto en marcha hace 3 años por un equipo de investigadores de Eusko Ikaskuntza, compuesto por profesores de la Universidad de Deusto y de la UPV Euskal Herriko Unibertsitatea. De emprendedores, hombres y mujeres, queremos hablar en la tertulia de hoy. Bien, y como decíamos, estamos en compañía de dos expertos en la materia. A mi izquierda, o comenzando por mi izquierda, Iñaki Peña Legazcue. Iñaki, arratsaldean, eskerrik asko etortzeagatik. Arratsaldean, eskerrik asko. Profesor titular de la ESTE, Universidad de Deusto, investigador senior del Instituto Vasco de Competitividad y director del equipo del País Vasco en el proyecto internacional Global Entrepreneurship Monitor, GEM. Creo que lo he dicho bien. Sí. Más o menos. Y también estamos acompañados por Miquel Navarro. En este caso tenemos algo más que decir, catedrático de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Este de la Universidad de Deusto. Ha trabajado en numerosas investigaciones en temas de competitividad industrial y sistemas de innovación, campos en que ha publicado una docena de libros y casi medio centenar de artículos o colaboraciones. Es profesor tanto en licenciatura y posgrados en las áreas de entorno económico de la empresa española. Es además director del curso de competitividad empresarial y desarrollo regional que se imparte en colaboración con el Institute of Strategy and Competitiveness de Harvard y ha sido nombrado director académico del recientemente creado Instituto Vasco de Competitividad, del que es presidente de honor el profesor Michael Porter. Bueno, vamos a comenzar por el principio hablando además de este tópico o no. Siempre se ha dicho que el País Vasco era un lugar propicio para las personas de carácter emprendedor. ¿Sigue siendo así? ¿Es así? ¿O qué podemos decir al respecto? Yo me atrevería a decir que esa euforia emprendedora en el País Vasco en los últimos años ha decaído en términos cuantitativos, pero no deberíamos basarnos exclusivamente en la cantidad en el momento de evaluar el fenómeno emprendedor, por lo menos dentro de nuestro tejido económico. Sí es cierto que comparando con otras regiones, la capacidad emprendedora o la actividad emprendedora del País Vasco es un tanto modesta, pero lo cierto es que de entre los proyectos que se crean, pues estos proyectos normalmente suelen ser sólidos. Y por dar algunos datos, puedo anticipar que en un proyecto en el cual nosotros participamos, como os he dicho antes, en el proyecto GEM, que nos permite comparar con otras regiones sobre las características del tejido emprendedor de las distintas regiones que componemos este consorcio internacional, sí podemos anticipar que de toda la población adulta vasca, más o menos se anima un 5 o 6% de la población a crear un nuevo negocio, mientras como término promedio en el planeta ese indicador asciende a un 8%. Entonces, en ese sentido, sí
sí que nuestra actividad emprendedora es algo más modesta, pero como decía antes, también tenemos que tener en cuenta cuál es la longevidad de estos proyectos, cuánto duran, no solamente eso, sino que de estas empresas que se crean y consigan sobrevivir, cuántas de ellas consigan despegarse y tener un crecimiento pues pronunciado, ¿no? Y luego obviamente también tenemos que ver cuál es el índice de cierre, el índice de fracaso, y en ese sentido sí que estamos por encima, claramente por encima de la media de este proyecto. Miguel. Sí, bueno, yo creo que además hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? Efectivamente, ahora hay menos iniciativas empresariales pues que hace, por ejemplo, 30 años, ¿no? Pero igualmente hoy día es mucho más difícil crear una empresa que hace 30 años, ¿no? Entonces, hoy día el tipo de conocimientos, redes, etcétera, pues que se necesita es mucho más amplio, ¿eh? Eso mismo se puede ver pues en los datos que antes daba Iñaki en el plano mundial. Pues efectivamente, quizás en algunos países, pues no sé, por decirlo así, latinoamericanos o incluso en algunas otras regiones del Estado, el índice de emprendimiento es mayor, ¿eh? O sea, el porcentaje de población involucrada en procesos de creación de empresas o de iniciativas empresariales puede ser mayor. Pero uno se puede preguntar, bueno, ¿y por qué es mayor? Por ejemplo, en el contexto económico del País Vasco, pues con unas tasas de paro pues relativamente bajas, con una facilidad de encontrar empleo, etcétera, etcétera, pues bueno, pues la gente que se lanza a crear eh, aventuras empresariales, por decirlo de alguna manera, es gente pues muy convencida, que ve una oportunidad, que tiene un espíritu empresarial pues inequívoco. eh, en otros contextos, en cambio, pues hay mucha gente que se ve obligado a trabajar por su cuenta, muchas veces con una manta en el suelo vendiendo unos discos o lo que sea, porque no tiene otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por un lado hay que tomar en cuenta el contexto a la hora de valorar las ratios o los indicadores de emprendimiento, y si tomamos en cuenta el contexto, la situación del País Vasco no es tan negativa. Yo creo que es equiparable a la de países de nuestro nivel de desarrollo. Igualmente, yo creo que en el País Vasco, aparte del contexto económico o como tal, pues ha habido también durante mucho tiempo un contexto un tanto negativo, ¿no? De propia deslegitimación de la figura del empresario, etcétera, etcétera, ¿no? Afortunadamente yo creo que se está dando vuelta a esa figura, y en este sentido pues hoy ya la gente empieza a apreciar que el emprendedor, la persona que se lanza a esto, pues muchas veces no lo hace por un deseo de lucro exclusivamente, muchas veces que tiene una inquietud, una necesidad de creación, de emprender, y desde luego a nivel social es una fuente de riqueza impresionante, ¿no? ¿Cómo se sabe si un país está formado de gente de carácter emprendedor? Nosotros, los que participamos en este proyecto, GEM, que has mencionado antes, utilizamos un indicador que nos permite comparar, ¿no?, cuál es la actividad emprendedora en las distintas regiones. Y ese indicador es el resultado de las respuestas que dan personas que participan de manera aleatoria o escogidas estas de manera aleatoria en una encuesta, y responden ante la pregunta si han creado una empresa en los últimos 42 meses. Esa pregunta se formula en todas las regiones y las preguntas afirmativas se registran y se obtiene ese indicador al final, es decir, el número de respuestas afirmativas dividido por la población que existe en esa región nos da un indicador, y ese indicador es el 5%, 6% que comentaba antes para nuestra región, que como término promedio en el mundo sería en torno a un 8%, y ya si nos circunscribimos a la zona europea no alcanzaría el 5%. Entonces, un poco corroborando lo que comentaba antes Miquel, sí es cierto que si comparamos nuestra región con otras regiones cuyo estado de la economía es equiparable al nuestro, sí estaríamos un poco por encima.
¿Desde cuándo se viene midiendo esta actitud o estos proyectos, por decirlo de otro modo? Este proyecto nació como hace 10 años, en 1997, pero en aquel momento participaban en el orden de 6-7 países. En el día de hoy disponemos de 39, 40, 42 países como socios en este consorcio y bueno, poco a poco hay más países que se van sumando a este proyecto, lo que nos permite tener un conocimiento más preciso de cómo evoluciona el espíritu emprendedor en distintas partes del mundo. No son muchos años tampoco. Sí, bueno, luego ha habido otro tipo de metodologías, pues para medir el emprendimiento, ¿no? Esto es pues una encuesta, pues igual que se hacen encuestas electorales o la encuesta de la fuerza de trabajo, pues es encuestar a la población y decirle a ver si ha hecho o no, o bueno, si está involucrado en algún proyecto emprendedor. Otro tipo de metodologías pues han ido más por análisis de demografía empresarial, pues por ejemplo aquí Eustat, nuestro Instituto de Estadística Vasco, pues tiene un excelente directorio de empresas y establecimientos. Pues uno no imaginaría que hay cerca de casi 200.000 empresas en el País Vasco, ¿no? Entonces tú puedes ir analizando todos los años qué empresas se crean, qué empresas se destruyen, qué empresas sobreviven. Entonces puedes ir creando tasas de natalidad, tasas de mortalidad, tasas de supervivencia. Este tipo de estudios pues viene, pues si quieres, de más antaño. Lo que tiene de novedoso el proyecto YEM es que no solo sabes el porcentaje de la población, sino que luego ya empiezas a conocer rasgos del perfil de esa persona emprendedora, del contexto en que ha emprendido, de si el entorno es favorable, no favorable, etcétera, ¿no? Y esto, lo bueno además es, bueno, por ejemplo, el directorio que nosotros tenemos en el País Vasco. El problema que tienes es cuando quieres compararlo con lo de otros territorios, pues que para otros muchos países esa estadística no está disponible, entonces la realización de estudios comparables es muy difícil. Lo que tiene de bueno el proyecto YEM es que en estos momentos, pues cerca de los 40 países que lo está poniendo en práctica, es que está aplicando la misma encuesta en todos los sitios. Entonces los resultados nuestros pues podemos verlos ya en términos comparativos, son más homogéneos y demás. Es más sencillo contrastar luego, ¿verdad? Esta serie Exactamente, de datos. Vamos poco a poco desglosando estos números o estas cifras. ¿Se caracteriza el País Vasco por algún tipo de empresa en concreto o podemos decir que el tejido empresarial vasco en el caso de los emprendedores es más bien amplio? Bueno, voy a primero dar un dato general de la demografía empresarial a la que aludía antes Miquel, ¿no? Desde el Instituto Vasco de Competitividad en estos momentos estamos intentando analizar precisamente cuál es esa capacidad creadora al margen de lo que es el proyecto YEM. Y si hemos observado que como término promedio en esta última década en el País Vasco, bueno, en la comunidad autónoma del País Vasco, se han creado anualmente aproximadamente 19.500 empresas. Pero de esas, sabemos que aproximadamente la mitad consiguen sobrevivir los primeros 5 años de existencia. Es decir, que la otra mitad se ve obligada a abandonar sus actividades en esa etapa crítica, ¿no? de gestación o de formación del proyecto emprendedor. Por otro lado, el número de bajas o ceses que se registran cada año asciende aproximadamente a 18.000. O sea que como término neto cada año en el País Vasco se crean 1.500 establecimientos, para ser más preciso, ¿no? De manera que eso de alguna manera denota que la salud emprendedora del País Vasco pues es una salud, yo diría que buena, ¿no? Porque esa capacidad neta por lo menos es positiva. Ahora, si vemos qué tipo de empresas se crean en nuestra sociedad, pues yo me inclinaría a decir que son empresas fundamentalmente que desarrollan actividades de servicios, empresas que se generan con cierta facilidad. También es cierto que las que se generan de manera fácil son las
las que se ven abocadas al fracaso de manera fácil también, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que dependiendo de la zona que analicemos, pues vemos comarcas en el País Vasco en donde el sector de la industria, el sector de la manufactura, el sector metalúrgico, por ejemplo, pues tiene un mayor arraigo. Y en esas zonas observamos que se crean proyectos de mayor envergadura, de un número mayor de socios, con un capital inicial superior. Y bueno, tal vez esa sea una de las características que nos diferencia con respecto a otras comunidades del Estado español, por ejemplo. En ese sentido, yo diría que bueno, esa es una peculiaridad, por decir algo, ¿cómo diría yo? Arraigada en nuestro territorio en comparación con otras comunidades. Si es que analizamos este fenómeno desde un punto de vista temporal, no ya geográfico, yo creo que las tendencias van cambiando conforme avanzamos hacia una nueva sociedad o hacia una nueva economía más basada en el conocimiento, y cabe esperar que en el futuro emerjan cada vez más empresas que estén basadas o fundamentadas en activos intangibles. Bueno, como ha dicho Iñaki, ciertamente la creación de una empresa en el sector servicios requiere menos recursos, en general también menos conocimientos, es una apuesta menor, ¿no? Entre eso y entre que ya el sector servicios en nuestra economía pues supone pues más del 60% del empleo, pues evidentemente donde más empresas se crean es en el sector servicios, ¿no? Pero proporcionalmente a otros lugares, aquí el porcentaje de empresas que se crea en industria, estaba hablando en relación a los otros países, ya no dentro del País Vasco, pues sí que tiene un mayor peso. De hecho, pues el perfil de la empresa vasca con relación a otros países se caracterizaría por eso, por un mayor peso de la industria manufacturera. Ligado a eso, cabría también comentar que los procesos de creación de empresas no provienen exclusivamente de la población, esto es de las personas, eso es a lo que llamamos entrepreneurship. Pero junto a eso tenemos la intrapreneurship, esto es la creación de empresas por las propias empresas. Tanto más porque, bueno, como es bien conocido, entre las cosas se suele achacar a las rigideces que hay en el mercado de trabajo, las empresas lo que están tendiendo es a quedarse con lo que es el núcleo fundamental de sus actividades, y todo lo que es pues más secundario, por ejemplo mantenimiento, limpieza, transporte, etcétera, lo externalizan. Esa externalización también es un factor de creación pues de empresas, trabajadores autónomos, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, bueno, un poco resumiendo, efectivamente, si miramos a los números absolutos del País Vasco, donde más empresas se crean es en el sector servicios. Eso se explicaría por la mayor facilidad de crear en ese sector. También son, como decía Iñaki, las que más desaparecen. Y se explicaría también porque hoy día ya en una sociedad avanzada la mayor parte del empleo corresponde a ese sector. Pero en comparación con los otros países todavía seguimos siendo un país, un territorio relativamente industrial. Los proyectos que se crean en el sector industrial suelen ser normalmente más sólidos, dotados de unos mayores recursos, y también se atestigua o conviene recordar que la creación de empresas muchas veces proviene de otras empresas. ¿Hay diferencias entre las provincias? Sí, pero bueno, tampoco como para decir que esas diferencias permanecen en el tiempo siendo las mismas. Por ejemplo, hace un par de años, donde detectábamos que había un mayor impulso emprendedor era en Vizcaya. Sin embargo, este año pues los datos se han alternado y ha sido Guipúzcoa quien ha liderado ese ranking dentro de la comunidad autónoma del País Vasco. Entonces, no tenemos todavía una idea muy precisa de cuáles de las provincias pues tienen mayor actividad emprendedora. No hemos visto que se han alternado los rankings en el tiempo, y
y eso no nos permite extraer una conclusión definitiva. Sí, esa es una pregunta con morbo, o al menos que cuando yo recuerdo el primer año que nos tocó pues hacer público los resultados del informe, pues bueno, nosotros creímos ser bastante prudentes, matizando bastante todas las respuestas, o algunos periodistas cogieron por el rano por las hojas y bueno, pues empezaron a criticar la política, los resultados de algunas provincias de un modo yo creo que bastante injustificado o exagerado. Realmente no se aprecian en estos momentos unas diferencias tan significativas entre unas provincias y otras a este respecto, o al menos sería muy aventurado decir eso. Si fuéramos en el plano económico general, hombre, pues uno ya puede decir, pues parece que Guipúzcoa ha mostrado mayor dinamismo que otras, tal, pero en lo que hace referencia al fenómeno del emprendimiento y en particular los resultados del proyecto YEM, yo creo que todavía se necesitan una serie de años pues para ir consolidando lo que en algún año pues parece apuntarse. Bueno, no seremos nosotros quienes digan que porque Guipúzcoa ahora está un pelín por encima, Vizcaya ya ha fracasado, o viceversa en el caso contrario, si es que el año que viene, cuando recibáis de nuevo estos datos, sea de otro modo. Ya conocemos la actividad, conocemos también la localización, grosso modo. Vamos con las personas. ¿Cuál es el perfil del emprendedor? Bueno, en lo que respecta a la comunidad autónoma del País Vasco, podemos decir que la figura del emprendedor más o menos obedece a un perfil de una persona que inicia estas actividades impulsado por una oportunidad y no como una necesidad, como comentaba antes Miquel, ¿no? Hay regiones en donde uno emprende porque no tiene otra alternativa de empleo y necesita subsistir y al final pues opta por crear un negocio, ¿no? Esa no es la situación en nuestro caso. En nuestro caso hemos observado que la mayoría de la gente cuando emprende está siendo empleada en otra profesión, es más, incluso renuncia a un buen salario o a un futuro profesional tal vez brillante con tal de iniciar su proyecto, ¿no? Y como decía antes, esto se da en 9 de cada 10 emprendedores. Podemos decir también que aproximadamente un 60% de los emprendedores son varones. La edad promedio oscila entre 38 y 40 años y bueno, poco más de la mitad tienen estudios universitarios. También decir que la gran mayoría de los proyectos se generan en zonas, yo diría que más o menos urbanas, considerándose urbana aquel municipio que reúne más de 5.000 habitantes. Al menos este es el criterio que aplicamos nosotros en nuestro proyecto. De modo que ese sería más o menos el perfil de nuestro emprendedor. En lo que respecta al negocio que inicia, y uniendo a lo que comentábamos antes, ¿no? Normalmente este proyecto suele requerir un capital inicial o el desembolso de una inversión aproximadamente de 55.000 hasta 60.000 euros, de los cuales el 50-55%, un poco más de la mitad, digamos que 30.000 euros, los desembolsa el propio emprendedor. O sea que, en cierta manera, este emprendedor arriesga su propio patrimonio y se compromete en gran medida para que su proyecto pues salga adelante. Luego me explicáis de dónde viene el dinero, me explicáis también lo de las 3 Fs, que me parece que es una teoría, una realidad bastante curiosa. Decíamos un varón de aproximadamente 40 años, no hablamos precisamente de personas muy jóvenes, ¿verdad? No, normalmente pues para emprender hace falta muchas veces conocer previamente el negocio, ¿no? Y eso es difícil, O sea, nosotros hemos tenido experiencias, de hecho recuerdo yo que se hizo una tesis doctoral en nuestra facultad en la cual se medía el espíritu emprendedor de la gente cuando iniciaba la carrera y cuando finalizaba la carrera empresariales, ¿no? Uno podría esperar pues que al finalizar con toda la formación que se ha dado en la carrera, etcétera, etcétera, pues que el espíritu emprendedor de esa persona fuera mayor, ¿no? Nos encontramos justo lo contrario. Quizás porque había visto las orejas al lobo,
Bueno, el asunto es que en los cursos superiores, bueno, quizás por eso, o quizás también porque al final las escuelas de negocios, pues, están formando más directivos que emprendedores, ¿no? Que quizás sería una de las cuestiones que tendrían que tomar en consideración, ¿no? Bueno, el asunto es que es muy difícil. Uno que acaba empresariales, por ejemplo, pues quizás sabe gestionar, pero dice, joder, pero yo qué producto. Salvo que te metas un poco en servicios a empresas, oye, pues yo voy a hacer esta pequeña aplicación informática o esta pequeña asesoría o tal, pero no, o sea, no conoces un negocio suficientemente como para lanzarte, ¿no? A los ingenieros les suele suceder lo contrario, ¿no? Muchas veces empiezan a ver, hombre, pues aplicaciones o tal, pero les falta la capacidad de gestión, ¿no? Entonces, bueno, pues es al final casi que necesitas un poco de experiencia empresarial, de haberte curtido, de haber visto cómo, en parte también, cómo la gente comercializa o como tal, ¿no? Que te atreves a dar el salto. Sí, a mí me gustaría añadir un par de anécdotas también, ¿no? Que muchas veces asociamos a los emprendedores como aquellas figuras que son rompedoras, ¿no? O que vienen con ideas brillantes y precisamente irrumpen en el mercado, pues bueno, incluso amenazando a los competidores existentes, ¿no? Y sí es cierto que los emprendedores, pues muchas veces son motor de innovación, ¿no? En muchos sectores. O también es cierto que los emprendedores contribuyen a que ciertas áreas geográficas se revitalicen, ¿no? Pero por lo general estos emprendedores suelen ser una minoría, ¿no? Si vemos cuántos de ellos son innovadores, yo me atrevería a decir que no llegan al 15%. Y es más, si vemos cuál es la vocación internacionalizadora que tienen o que evidencian estas empresas durante la etapa inicial del ciclo de vida de la empresa, vemos que en esta etapa de formación o de gestación de los 3-4 primeros años, pues solamente un 20% ha realizado operaciones de exportación, importación o acuerdos de colaboración con otras empresas del extranjero. Parece que el mundo de la empresa sigue siendo eminentemente masculino. Hablábamos en el perfil, o por lo menos lo tildábamos de ese modo, hablábamos de varones de 40 a 38 años aproximadamente. ¿Qué sucede con las mujeres? Uf, como antes ha dicho Iñaki, el porcentaje es menor. Yo creo que realmente el emprendedor en general, bueno, podría verse por las dos partes, ¿no? Por un lado tú dices, oye, pues si tú eres tú eres tu empresario, tú eres tu dueño, pues tú eres quien decides con tu tiempo de trabajo, no trabajo, cuánto tiempo le dedicas a la familia, no a la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues todos hemos leído casos de mujeres emprendedoras que se lanzaron a emprender precisamente porque las facilidades que le daba su empresa pues para combinar la actividad laboral y la actividad familiar eran mínimas, ¿no? Entonces, pues uno casi fue una necesidad, ¿no? Bueno, eso ha podido darse en algunas personas y si tienen capacidad de control real de su tiempo, de gestión de su tiempo, pues pues felicidades, ¿no? La realidad es que el emprendedor en última instancia acaba trabajando pues muchas más horas que el trabajador normal, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces eso es un claro hándicap pues para el salto a emprender este tipo de actividades, ¿no? Por otro lado, pues como antes hemos dicho también, pues muchas de esto ha tenido lugar tras una experiencia profesional previa y pues hasta hace muy poco pues las tasas de actividad femeninas eran inferiores a las masculinas. Bueno, hay dificultades objetivas en parte que explicarían ese hecho. Sí, yo añadiría que el papel de la mujer en nuestro tejido emprendedor pues evoluciona conforme evoluciona la sociedad, ¿no? Sí es cierto que por los datos que nosotros barajamos el fenómeno emprendedor comienza aproximadamente cuando uno alcanza la treintena, a mediados de la treintena, ¿no? Que es cuando en estos momentos pues las familias se aventuran a tener familia. Y como comentaba Miquel, resulta muy difícil conciliar la vida familiar con la vida empresarial. Un emprendedor pues, dedica
40, 60 horas a la semana. Está haciendo de todo y cuando llega a casa todavía está pensando en la empresa. Pero si a eso además le añadimos el papel que hoy en día tiene la mujer en casa, sobre todo en la etapa de maternidad temprana, ¿no? Pues obviamente en ese periodo de 35, 45 años resulta muy complicado. Poco a poco las estadísticas van cambiando. Lo cierto es que hasta hace 3, 4 años teníamos 3 emprendedores varones por una emprendedora fémina. Y en estos momentos andamos como 2 varones por una fémina y la tendencia es de ser 1 a 1. Yeah. Y eso de alguna manera también va acorde con la presencia de la mujer, no en el mundo emprendedor, sino también en el mundo empresarial y en los puestos directivos pues, ya elevados, ¿no? Vemos que cada vez hay más mujeres y eso es positivo y vamos orientados en esa pues no sé, en esa dirección, ¿no? La verdad es que teniendo en cuenta lo que trabajan algunas mujeres, lo que les faltaba además era emprender. Sí. ¿Por qué se anima alguien a montar su empresa? Porque a priori puede asustar, ¿no? Decir, oye, pues yo trabajaba ayer para una persona que me pagaba mi sueldo a fin de mes y para la cual llevaba a cabo determinadas funciones, pero ahora yo soy el que administra todo y de mí depende, ¿no? Si a fin de mes como o dejo de hacerlo. ¿Cómo se anima alguien o por qué? Muchas veces la idea surge de su experiencia laboral anterior, ¿no? Tal vez ha detectado una oportunidad que su anterior jefe no la había detectado o no está de acuerdo con la manera en que su jefe pues está dirigiendo la empresa, ¿no? Y él piensa que las cosas se pueden hacer mejor de otra manera. Y eso es lo que muchas veces anima a un emprendedor a crear su negocio, ¿no? Luego también yo creo que existen otro tipo de factores, tal vez más psicológicos, ¿no? En donde lo que uno persigue es la autorrealización. Le gusta la autonomía, le gusta que sea él mismo quien asuma ese reto, ¿no? Y bueno, para eso pues uno necesita cierta seguridad, ¿no? Y muchas veces esa seguridad se alcanza conforme pasa el tiempo y conforme se gana experiencia, ¿no? Y yo creo que son al final varios factores los que confluyen. A veces incluso hemos preguntado a los emprendedores si el móvil es económico, ¿no? Si lo que les impulsa es que puedan ganar más dinero, ¿no? Y la respuesta suele ser curiosamente que no. O sea que yo diría que tal vez existan otros factores de índole más personal, más psicológico y que refleje de alguna manera la personalidad de esa persona, ¿no? Coincido con eso, con lo que dice Iñaki. A la gente le resulta curioso, pero realmente en las empresas funcionan lo que los economistas y los analistas del cambio técnico llaman trayectorias, ¿no? O sea, parece que el negocio se tiene que hacer de una manera determinada, etcétera, ¿no? Y algo que sale de ahí es que algunas veces es que es hasta invisible para la empresa, ¿no? O invisible o no puede ser integrado en el aparato y demás, ¿no? Entonces, eso crea oportunidades, desde luego, pues para freelance, pues para que la gente se establezca por su cuenta. Y luego, pues también un factor que hemos mencionado al comienzo, ¿no? En algunos casos, obviamente, Iñaki está hablando en los casos del emprendimiento por oportunidad, o sea, pero evidentemente hay también bastantes casos de emprendimiento por necesidad, ¿no? Algunas veces te tienes que buscar la vida porque o ha cerrado la empresa en la que estabas, pues no sé, por ejemplo, me imagino ahora en Cádiz y demás, ¿no? Con la pérdida de puestos de trabajo que hay, a bastante gente que le den la indemnización, que se ve con 40 y muchos años o 50, pero es que prácticamente se va a tener que buscar la vida montando un bar o haciendo lo que sea, ¿no? Es curioso que la expectativa no sea ganar más. Doy por hecho que tampoco perder, sino que quedarse igual, ¿no? O por lo menos no perder dinero. Sí, a priori sí, eso es lo que ellos manifiestan. Otra cosa es luego claro, cuando vemos los resultados y sí es cierto que conforme consiguen que las empresas se consoliden, el nivel de renta suele aumentar. Es decir, tenemos datos que nos reflejan cuál es la renta mensual que perciben los emprendedores en el momento que se está formando la empresa y en el momento que ya supera esa etapa crítica que decíamos de los 4 años, ¿no? Y si observamos que en esa etapa ya más madura
la renta mensual de los emprendedores pues es claramente superior. Hemos hablado de hombres, de mujeres, hay un tercer agente también con hombres y mujeres, el de los inmigrantes. ¿Qué podemos decir al respecto? Sí, bueno, los inmigrantes muchas veces, los inmigrantes ya, por el mismo hecho de haber dado el salto de salir de su país, etcétera, ya están mostrando una cierta capacidad de emprendimiento, una cierta iniciativa, una cierta capacidad de asunción de riesgos, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces no es por nivel de formación, pero es que muchas veces ese espíritu animal de que hablaba o Keynes o demás, pues cuenta más que la propia capacidad. Por otro lado, cuando llegan aquí, pues también se encuentran con múltiples trabas, pues para encontrar trabajo, trabajo sobre todo oficial, etcétera. Entonces, pues por el emprendimiento que decíamos por necesidad es más evidente en los inmigrantes que en la población autóctona, ¿no? Otra cosa es, bueno, pues que los países debieran aprovechar este caudal, ¿no? de iniciativas, de emprendimientos que precisamente trae el migrante, y canalizándolo y con pequeños soportes se lograría una tasa de éxito en la iniciativa de emprendimiento muy superior a la que en estos momentos tiene lugar, ¿no? Entonces, una de las vías que habría, pues precisamente pues para renovar la estructura empresarial, para relanzar iniciativas empresariales, etcétera, sería pues aprovechar el caudal que tenemos en estos momentos de migrantes para, con unos programas adecuados de apoyo y también para las características que normalmente el proyecto del migrante no suele ser un gran proyecto, un macroproyecto, suele ser más microproyectos, pero son personas que se van a volcar con el proyecto. Sí, a mí se me viene a la cabeza un estudio que está realizando una compañera nuestra del Instituto Vasco de Competitividad, Nekari Dastorza. Ella está analizando el fenómeno emprendedor de los inmigrantes a nivel de Estado. Y lo que ella viene a concluir es que relativamente el colectivo inmigrante es más emprendedor que el nativo en el territorio español, lo cual pues parece un tanto paradójico, ¿no? Porque los inmigrantes tienen que superar muchas barreras en el momento de crear una empresa, porque al factor de incertidumbre que conlleva todo proyecto emprendedor hay que añadirle pues bueno, los pocos recursos que ellos también avalan en sus proyectos, ¿no? Los inmigrantes, ¿no? O incluso el riesgo de que en cualquier momento estos inmigrantes puedan desaparecer, o el hecho de que no tengan papeles. Entonces, a pesar de todo ello, la ratio de creación de empresas de los inmigrantes últimamente es superior a la de los nativos, y en parte esto puede obedecer a que los inmigrantes afrontan serios problemas para acceder al mercado laboral, porque cuando acceden al mercado laboral, en primer lugar tienen dificultades para acceder, y en segundo lugar, cuando acceden a puestos de trabajo que son marginales o residuales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso hace que muchos inmigrantes renuncien a esos empleos y opten por crear su propio negocio. Y muchos de esos negocios suelen ser negocios pues que ¿cómo diría yo? Son negocios que la gente local no los va a poder crear. Pues, por ejemplo, restaurantes chinos o los famosos locutorios, o comidas exóticas o étnicas, ¿no? Se diferencian por medio de los recursos propios que ellos traen consigo, ¿no? Y abastecen muchas veces no fundamentalmente a los residentes locales, sino a otros, o prestan servicios o venden bienes y servicios a otros colectivos inmigrantes que los apoyan. Es muy curioso, en los estudios de inmigración nos muestran pues que los resultados difieren mucho de unas sociedades a otras, ¿no? Pues por ejemplo, en la sociedad norteamericana
el inmigrante, pues al cabo de unos años, bueno, desde luego parte con un hándicap con respecto al trabajador autóctono, ¿m? Claramente pues en percepción de ingresos, etcétera. Al cabo ya de pues 20 y tantos años lo ha alcanzado y prácticamente superado, y desde luego los hijos suelen estar en un ramo claramente superior, ¿no? En las sociedades europeas, pues por ejemplo, pues lo que hemos conocido, las revueltas francesas, etcétera, ¿no? Eh, es más una sociedad más cerrada, más estructurada, en la cual se crean más guetos, y el inmigrante en ese sentido tiene más handicaps para ascender en la jerarquía social. En hecho cultural vamos más relacionado con bueno, pues en el caso de Estados Unidos de América, la relación que ha habido durante años con personas que provenían del extranjero, y en el caso de Europa, bueno, pues la poca relación o escasa o nula según el país. Sí, bueno, y luego también, bueno, es una impresión mía, yo creo que en Estados Unidos cuenta más la meritocracia, Yeah. O sea, esto es un mundo más competitivo. Si tú vales, se mira menos de dónde vienes, o bueno, al principio se te puede estar mirando y Sí. tal, pero luego si tú vales, sales para adelante, ¿no? Aquí existe más el, bueno, pues el familiar, el clan, o sea, eso se prima mucho más, en todos los planos, hasta entrar a la universidad, pues prácticamente entras con familias o no entras, ¿no? Aquello del sueño americano, ¿verdad? Sí. Para bien y para mal. También hay que decirlo. Para bien. Antes hablábamos del capital de estas empresas y mencionábamos que, bueno, que gran parte, por lo menos decíamos que gran parte de este capital era propio, ¿verdad? Y también, bueno, pues comentábamos esto de las 3 Fs. ¿A qué se refiere este dicho o esta expresión? Bueno, las 3 F son las iniciales de 3 palabras que se ligan a las personas que suelen financiar los proyectos empresariales, que son Family, Friends and Fools, que en castellano serían la familia, los amigos y los tontos o aventurados que se lanzan a financiar aventuras de los demás sin conocerlas demasiado, ¿no? Realmente esta es una figura muy importante, muy importante cuando uno mira en realidad pues la cantidad de proyectos emprendedores que tienen detrás a estas 3 Fs, ¿no? O sea, había sido muy ignorada por la literatura siempre pensaba pues un poco pues al propio emprendedor, su familia, o como mucho ya empezaba a mirar a la banca, ¿no? Y tal, sí, la banca y ese tipo de instituciones no entran, ¿no? Incluso se miraba la capital riesgo. Joder, mira, oye, se llamará capital riesgo, pero riesgo tiene poco, y desde luego cuando estamos hablando de proyectos pequeños, como son muchos de los que estamos comentando en estos momentos, ¿no? Proyectos pequeños en las fases iniciales, con pequeña cantidad y con bastante riesgo, desde luego el capital riesgo no existe, Entonces, es un tipo de figura no institucionalizado, pero con una implantación real. Sí, de hecho, los datos que nosotros hemos estimado de alguna manera denotan que alrededor de un 2% de la población de la comunidad autónoma del País Vasco se encajaría dentro de esa definición de inversor informal, ¿no? Lo cierto es que estos inversores informales, yo diría que regalan entre comillas dinero, es decir, a ese familiar, a ese amigo, a ese compañero, le ceden dinero muchas veces sin pedir una contraprestación, incluso ni que se devuelva ese dinero. Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, o en cualquier otro país anglosajón, probablemente cederían dinero, pero con la expectativa de que además de devolver todo ese dinero, obtuviesen una rentabilidad, digamos, de un 3, un 5, un 10%, dependiendo del riesgo tal vez, ¿no? Aquí, sin embargo, es al revés. Ten el dinero y si las cosas te van bien ya me devolverás, y si no pues nada, no ocurre nada, continuamos siendo amigos, ¿no? ¿Es esto bueno? Pues no lo sé hasta qué punto, porque en cierta manera estamos cediendo dinero
Y ese emprendedor a lo mejor se relaja, ¿no? Tengo dinero y ya no siento esa presión, ¿no? Para devolverle ese dinero al señor que me ha cedido, ¿no? No obstante, yo creo que tan importante o más importante que el dinero sea seguramente eh, la experiencia que le pueda proveer esa otra persona, los contactos que le pueda proveer, los nuevos clientes que le pueda traer, el lobby que le pueda hacer con las instituciones públicas, etcétera, etcétera. En la medida que esa inversión informal se vaya transformando en algo más formal, yo creo que eso va a beneficiar al propio emprendedor. Muchas veces no es lo tangible lo que más beneficia a ese emprendedor, sino lo intangible, ¿no? Es cierto que a lo mejor tiene una limitación en dinero, pero también puede tener una limitación en cuanto a experiencia de gestión, en cuanto a capacidad de tener captar nuevos clientes, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando yo pienso que un inversor externo pues puede contribuir. Sí. Ahí ya empezamos a entrar en clubs de inversiones, de inversores, ¿no? Una cosa que aquí, por ejemplo, no está muy extendida, ¿no? En Cataluña, por ejemplo, es mucho más habitual. En las escuelas de negocios, en IES y demás, pues existen clubes de inversores pues para los proyectos que surgen entre alumni, etcétera, ¿no? Ahí nos encontramos con lo que se llaman los ángeles de los negocios, ¿no? Los business angels, que como decía Iñaki, lo bueno que tienen, generalmente son gente conocedora de un sector, que ha trabajado en un sector, ha hecho dinero, se ha retirado, bueno, y quiere seguir patrocinando o apoyando iniciativas en el sector. Si ve una iniciativa, él le puede facilitar contactos, experiencia, consejos. O sea, ese tipo de ángeles de los negocios también son muy escasos en el País Vasco, y además los que existen tampoco tienen una legislación tan favorable como en otros lugares, ¿no? Y ya casi como un tercer nivel, pues mucho más sofisticado, serían las sociedades de capital riesgo, ¿no? Que aquí son más, bueno, en Estados Unidos diferencian lo que es capital riesgo de capital inversión. Capital riesgo es riesgo de verdad, ¿no? O sea, estás apoyando empresas de base tecnológica, pues bueno, los Google, los Apple, todos estos que han salido, pues detrás tuvieron una sociedad de capital riesgo, ¿no? Aquí la sociedad de capital riesgo normalmente da dinero a empresas que ya están establecidas en proyectos de expansión, de sustitución empresarial, etcétera, ¿no? Pero no les merece la pena, piensan que no les merece la pena dedicarse a estos proyectos tan pequeñitos que les va a dedicar mucha atención, mucho tiempo y tal, y para sacar igual pues poco provecho, ¿no? Entonces, por parte de algunas diputaciones, pues por ejemplo la de Vizcaya tiene una sociedad de capital riesgo llamada Set Capital, que intenta apoyar proyectos en sus primeras fases, pero no es lo habitual, no es lo habitual, y es una de las carencias que tenemos en el país y que debía intentar corregirse. Una última pregunta. ¿Está la sociedad vasca preparada para los nuevos tiempos? Y cuando digo sociedad me refiero evidentemente a los emprendedores, a las empresas, vamos. Bueno, esta es una pregunta un poco complicada, ¿no? Y que traería especulaciones, a lo mejor. De responder, pero yo sí subrayaría o me gustaría resaltar una preocupación, ¿no? que tengo yo personalmente, ¿no? Y es que observamos que conforme avanzamos hacia una sociedad con mayores cotas de bienestar, y eso es lo que realmente nosotros tenemos en estos momentos. Hace poco salía en los medios que el País Vasco, como región, de las 170, 180 regiones que puedan existir en Europa, se encuentra en las top 15% de arriba, ¿no? En cuanto a nivel de renta per cápita, ¿no? Eso lo que hace es acomodar a la sociedad. Es decir, si la gente gana dinero, vive bien, lo único en lo que piensa es en sacrificarse para emprender. Es en lo último que piensa. ¿Para qué voy a estar trabajando 6 días, 7 días a la semana, 10 horas cada día, cuando mi coste de oportunidad es tal que en otro empleo puedo ganar bien, puedo disfrutar de la playa, de la nieve, de la gastronomía, de las actividades culturales? Entonces ahí sí que existe un conflicto, ¿no? Y yo creo que eso se observa en la gente joven, por ejemplo, ¿no? El espíritu emprendedor, pues
conforme alcanzamos, como decía, esas mayores cotas de bienestar, pues amengua, ¿no? Entonces el espíritu de sacrificio, el espíritu de riesgo, el espíritu de salir al exterior, ¿no? Para penetrar, explorar nuevos mercados, etcétera, etcétera, que es lo que se necesita, ¿no? Para impulsar ese espíritu, ¿no? Yo creo que es difícil de sostenerlo y de mejorarlo, ¿no? Sí, bueno, hay hubo un autor que cuando escribía la biografía de Greenspan venía a decir, bueno, Greenspan supo combinar, por un lado, un cierto optimismo vital, ¿no?, que es una cosa que debemos perseguir en toda sociedad. No tenemos que estar deprimidos continuamente, etcétera. O sea, yo creo que tenemos que estar orgullosos del éxito que hemos tenido, pues, en particular desde comienzos de los años 90 hasta este momento, ¿no? Y combinar eso, pero simultáneamente, como hacía Greenspan, con un estar alerta a todas las retos, incertidumbres que se nos avecinan, ¿eh? Y ciertamente, en el País Vasco, hasta donde hemos llegado muy bien, pero yo creo que todo el mundo es consciente que estamos a las puertas de un cambio de escenario, ¿no? O sea, un cambio de escenario, un escenario más en el que ya no vamos a andar por los caminos trillados, que ya no es hacer las cosas bien, y para estos nuevos estadios de la innovación, el emprendedor es una figura clave, ¿no? Y si no somos capaces de crear nuevos emprendedores con nuevas ideas que renueven lo que hemos hecho, los que están detrás nos van a alcanzar, nos van a alcanzar por los checos, los chinos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso está cantado, y entonces va a haber un estancamiento en la mejora del nivel de bienestar y bueno, y eso pues sería un tanto trágico, ¿no? Luego, seamos optimistas, el futuro está en nuestras manos, pero necesitamos también un cierto acuyo, un cierto acicate, pues para seguir entendiendo que el emprendimiento es una cuestión vital para la mejora futura. Y es una cuestión de todos también. Yo no daría excesivo protagonismo a la figura del emprendedor, sino más bien de todos aquellos actores que se desenvuelven en su alrededor y generan un hábitat, ¿no? Yo creo que ahí está la clave también, ¿no? En generar un hábitat propicio para que surjan nuevos emprendedores y los existentes pues puedan crecer. Iñaki Peña, Mikel Navarro, ha sido un placer, lo tenemos que dejar aquí porque se nos ha estado el tiempo encima tal y como sospechábamos. Hurrengo arte, eskerrik asko biotartzegatik. Bai, zuei, eskerrik asko. No hay tiempo para más, dejamos o aparcamos de momento, eso sí, este tema, el emprendizaje. Antes de despedirnos, todavía tenemos unos segundos para escuchar una noticia que llega desde Eusko Ikaskuntza y que tiene que ver además con lo que hemos escuchado en los últimos minutos. Nos lo cuenta Forquí. Aquellas personas que tengan interés en conseguir la publicación tratada en esta tertulia no tienen más que ponerse en contacto con Eusko Ikaskuntza y las 6 primeras llamadas recibirán totalmente gratis esta interesante investigación. Y ahora sí, sin más dilación, nos tenemos que despedir hasta dentro de 2 semanas. La semana que viene haremos descanso con motivo de la festividad de Semana Santa. Que disfruten de estos días. ¿Dónde están? Agur.